Saludos, mi nombre es Keila Prado Zúñiga, docente de español de la sede Esparza y sede Punta Arenas. Me corresponde la microcápsula del nivel de séptimo año con el tema Cómo analizar una poesía. Primero vamos a hacer un repaso sobre cómo es la estructura del poema o de la poesía. Dice, este aspecto del análisis consiste en determinar cuántas estrofas componen el poema y cuántos versos conforman cada una de las estrofas. Recordemos que llamamos verso a cada una de las líneas de la poesía, es decir, a cada renglón, y estrofa al grupo de versos o grupo de renglones que expresan una sola idea. Como parte del análisis de la poesía, pues vamos a ver los conceptos básicos y qué es lo que se analiza en una poesía, ¿verdad? Tomemos en cuenta que la poesía es un género literario completamente distinto a los demás, todos son distintos, pero ella es completamente aparte, que en sus características principales es que está escrita en verso, que tiene figuras literarias y de construcción, que tiene rima, que tiene métrica, que hay una expresión de sentimientos, que está escrita en verso. Entonces, vamos a ir repasando cada uno de estos conceptos para ubicarnos mejor en cómo analizar una poesía. La rima es la semejanza o igualdad de sonidos al final de los versos. Para marcar la rima, subrayamos de la última palabra de cada verso o de cada renglón a partir de la última vocal acentuada, no de la sílaba, sino de la vocal que tiene el acento hasta el final. La rima del poema puede estar en todos los versos, pero también puede aparecer, como generalmente lo hace, únicamente en los versos pares. E incluso muchos poemas modernos no tienen rima. Entonces acá viene el ejemplo de los dos tipos de rima que existen, la rima asonante y la rima consonante. La rima consonante es en la que riman tanto vocales como consonantes de varios versos después de la última vocal. Ok, entonces, sí generalmente van a rimar, cuando es rima consonante, van a rimar los versos pares y los versos impares. Entonces lo que hacemos es enumerar los versos. Recordamos que los versos es cada renglón. Entonces decimos 1, 2, 3, 4. El verso 1 y 3, que son los impares, terminan en ino los dos. Es decir, hay una rima tanto en vocal como en consonante, ¿verdad? Las vocales IO y la consonante N. Y si vemos el verso 2 y 4, que son los pares, terminan en ar los dos, ¿verdad? Entonces también hay una rima consonante en vocal y consonante. ¿Qué pasa cuando no coincide más que solo las vocales? Entonces decimos que esa rima es asonante. El ejemplo que está a la derecha dice, soy un hombre nacido, tengo pie y esperanza. Termina en ansa, el verso 2. No soy Dios, soy un hombre, como decir un alga. El verso 4 termina en alga. Entonces, no hay una congruencia más que coinciden solamente las vocales, ¿verdad? Entonces, no hay una rima consonante o perfecta, sino que hay una rima asonante o imperfecta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, recordemos que la rima consonante van a coincidir tanto consonante como vocal. Y en la sonante solo coinciden las vocales o a veces ni siquiera eso. La métrica. La métrica es la división silábica de cada uno de los versos, las medidas que pueden tener los versos de las estrofas de un poema. Para llevar a cabo la métrica, que es la división silábica, hay que tomar en cuenta algunas leyes poéticas. Una de ellas es la sinalefa. Entonces, ¿qué es la sinalefa? Cuando en el interior de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente palabra empieza por vocal o H, se unen formando una sola sílaba. Importante que las palabras que llevan H inicial también hacen sinalefa. Y lo mismo cuando aparece una Y que suena como I latina. Entonces ahí viene la explicación en la división silábica dice caminante no hay camino. No termina en vocal, la O. Y la siguiente palabra empieza con H, ¿verdad? Entonces, en lugar de separar esas sílabas o esas palabras, vamos a hacer una sola unión. A eso es lo que llamamos sinalefa. Terminó en vocal, empieza con H, entonces hacemos la unión porque la regla dice que cuando termina en vocal y empieza con H la otra, hay que hacer la unión. Lo mismo sucede con la Y y lo mismo sucede
Si esta palabra no llevara H y empezara con vocal, igual hay que hacer la unión. Esas son las tres o los tres casos en que se hace sin alefa, ¿verdad? Si una palabra termina en vocal y la otra empieza en vocal, unimos sílabas. Si la palabra termina en vocal y empieza con H, unimos sílabas. Y si la palabra termina en vocal y empieza con Y, también unimos sílabas. Este es el otro caso que explicaba, ¿verdad? Termina en E, empieza en A, entonces hacemos también la unión de la sinalefa. La otra ley poética que aparece en un poema es la ley del acento final. Dice que si la última palabra del verso es aguda, se le aumenta una sílaba. Recordemos que las agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, las graves las que llevan el acento en la penúltima sílaba y las esdrújulas las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Entonces, si la última palabra del verso es aguda, se le suma una sílaba. Si la última palabra del verso es grave, queda igual. Y si la antepenúltima es esdrújula, perdón, si la última es esdrújula, se le resta una. Entonces, en el ejemplo dice, se hace la métrica, ¿verdad? La división silábica de los versos, se aplica sin alefa, por ejemplo acá termina en vocal, empieza en vocal, se unen, y luego se toma en cuenta la última palabra de cada verso, de cada renglón. Lágrima es una palabra esdrújula porque lleva el acento en la antepenúltima sílaba. La ley dice que si es esdrújula le restamos una sílaba. Entonces, la totalidad de sílabas será 12 y hay que aplicar la operación 12 menos 1 igual a 11. El segundo, vean que hay una Y y empieza una vocal, ahí hay que hacer sin alefa, ¿verdad? Dice que tenía 10 sílabas, pero la palabra perdón lleva el acento en la última sílaba y es una aguda. La ley del acento final dice que hay que sumar una sílaba. Siempre hay que hacerlo así, no es que se borra el 10 y se coloca el 11, hay que colocar 10 más 1 igual a 11, porque eso indica que están aplicando la ley del acento final. ¿Ok? Y en la última dice, bueno, igual se hace la métrica, ¿verdad? Aquí hacemos sin alefa, terminó en O, empezó en E, y aquí terminó en E, empezó en E, y lo mismo con la Y. Dice que en total dio 11 sílabas. Llanto es una palabra grave que lleva el acento en la penúltima sílaba. Por lo tanto, según la ley del acento final, las graves las dejamos igual. Entonces se coloca 11 y el signo igual que indica que era una grave. Conceptos básicos que se analizan en una poesía. La versificación. O sea, es importante saber que estos conceptos tienen una definición específica que solo se analizan en la poesía. La versificación es el tipo de verso que se utiliza en la poesía. Puede ser regular o irregular. Será regular si todos los versos de la poesía poseen el mismo número de sílabas e irregular si no es así. El motivo lírico, el tema central del poema, de qué trata ese poema, los sentimientos predominantes. Recordemos que la poesía siempre va a ser una expresión de sentimientos por parte del autor. Consiste en determinar qué sentimientos expresa el autor en su poema. Alegría, tristeza, nostalgia, dolor, muerte, engaño, la idealización del ser amado, enamoramiento. Es el representante del ambiente psicológico que estudiamos en la prosa. Sentido de la obra. Es como una especie de argumento para recordar de qué trata la poesía. Es una especie de explicación de qué se entendió o qué trató la poesía. El yo lírico es lo que el autor como emisor quiere transmitir. El tú lírico se refiere al receptor, o sea, cada uno de nosotros como lectores. Lo hay externo, que es el lector, y algunas veces interno. Cuando la poesía va dirigida específicamente a alguien más, o sea, que en la poesía traiga un nombre que diga que va dirigido exactamente a alguien. Y el análisis de la poesía también se abarca en las figuras literarias y de construcción. Las figuras literarias son aparte o diferentes a las de construcción. Las literarias son las palabras que el autor utiliza. Las de construcción es cómo acomoda el autor esas palabras. Entonces hay que saber diferenciarlas y separarlas. Las literarias son metáfora, símil, prosopopeya, hipérbole y epíteto. Cada una de ellas con una característica distinta. El símil es una comparación entre dos elementos
la cual utiliza palabras de enlace, tales como la palabra como, semejante a, igual que, parecido a. Esta imagen dice, eres como un sol. Esa es una comparación que utiliza el como y es un símil. La metáfora es muy parecida, ¿verdad? La metáfora igual es una comparación entre dos elementos, pero no utiliza palabras de enlace, no lleva ni como, ni parecido a, ni igual que. Entonces, en esas dos expresiones, eres como un sol es símil y eres un sol es metáfora. La prosopopeya es una figura literaria que consiste en dar a seres inanimados cualidades propias de seres humanos, o sea, actitudes humanas a algo que no lo tiene. Entonces dice el ejemplo, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Ni las estrellas miran, ni la ciudad sonríe. Son actitudes y acciones de un ser humano que las estrellas y la ciudad no lo pueden tener. La hipérbole es una exageración literaria, ¿verdad? Algo muy, muy exagerado. eh, y se da mucho, sobre todo en lo que es la poesía. ¿Cuáles son algunos ejemplos de hipérbole? Eres más lento que una tortuga. Llueve a cántaros. Tiene tanta hambre que es capaz de comerse una ballena. Tengo tanto sueño que podría quedarme dormido aquí de pie. Te llamaré 1 millón de veces. Todas esas son hipérboles porque son acciones que son imposibles de que pasen, ¿verdad? Y el epíteto es cuando se dan cualidades o características innatas al hombre que acompañan, es decir, cualidades que ya sabemos, que ya conocemos y que suenan hasta redundantes, como por ejemplo decir roja sangre. La sangre siempre va a ser color rojo y decirlo es como redundar, algo que ya se sabe. Y las figuras de construcción es como el autor acomoda esas palabras en su poesía. Ellas son 4: reiteración, anáfora, encabalgamiento e hipérbato. La reiteración es la repetición de palabras en un mismo verso. Por ejemplo, el niño la mira, mira. Ahí repite la palabra mira 2 veces. Siempre y cuando se repita en el mismo verso, puede repetir la palabra las veces que sean. La anáfora es la repetición de palabras, pero al inicio o al principio de los versos. Por ejemplo, yo voy por un camino, yo digo aún. Repite yo 2 veces, pero en la anáfora la cualidad que tiene es que debe repetir en 2 versos diferentes, al contrario de la reiteración que repite en el mismo renglón o en el mismo verso. El encabalgamiento es cuando la idea no termina en un verso, sino hasta el verso siguiente. No hay signos de puntuación que separen el inicio y el principio del otro. Por ejemplo, canto que ruedas por las calzadas. Entre ruedas y por no hay signos de puntuación que los separen. Y el hipérbaton es cuando el orden lógico de la oración está desordenado, ¿verdad? En español aprendemos a decir sujeto, verbo y predicado. ¿Qué hace el hipérbaton? Desordena el orden lógico, pero igual tiene sentido, tiene significado. Dice, rubia la niña era. Gramaticalmente lo correcto sería la niña era rubia, pero en eso consiste el hipérbaton. Para dar rima, para dar métrica, para dar musicalidad, se utiliza ese tipo de figura de construcción. Esa sería la microcápsula de cómo hacer un análisis de una poesía. Espero que les sea de mucha ayuda. Muchas gracias.